días. Estamos a día 29 de agosto del 2024 y os voy a entregar el segundo vídeo, la segunda respuesta a este católico, a este fornicario católico visitador de rameras que se llama Max Rupert. Es un debate que tuvo con otro individuo hace unos meses sobre el tema del infierno. Estuvimos viendo en el vídeo anterior cómo Jesús ni la Biblia por ninguna parte hablan del infierno. El término, la palabrita que aparece en el Nuevo Testamento es Gehenna. Gehenna, eso es lo que dicen los manuscritos griegos, el texto griego. La palabra infierno procede de la palabra latina infernus. Fue añadida en el siglo IV, cuando fue traducida por la Iglesia Católica, fue traducida a la Biblia del griego al latín. Un tal Jerónimo ahí metió la palabra infernus, que significa sencillamente cualquier lugar subterráneo, cualquier lugar bajo tierra. Por ejemplo, cuando uno es sepultado, va al infierno, va bajo tierra, va al infernus. Cuando uno viaja, por ejemplo, en el metro, bajo tierra, está viajando por el infierno, el lugar inferior. Eso es lo que significa la palabra infernus. Infierno en español. Jesús, repito, ni los apóstoles hablaron jamás del infierno. Esta palabrita solamente aparece en las malas traducciones bíblicas. Ya esto lo estuve explicando en el vídeo anterior. Jesús habló de la Gehenna, y la Gehenna era el basurero de Jerusalén, donde eran destruidos, eran arrojadas las carnes podridas, carnes muertas, todo tipo de desperdicios, eran arrojados a ese barranco profundo donde siempre había fuego que consumía, que destruía todo lo que era arrojado al fuego. La carne podrida, que no era consumida por el fuego, era devorada por los gusanos de la putrefacción. ¿De acuerdo? Jesús lo que hizo es tomar ese lugar de destrucción, la Gehenna de Jerusalén, como ilustración gráfica de lo que va a ser el futuro lago de fuego y azufre mencionado en el Apocalipsis, donde serán arrojados todos los malvados, quemados y destruidos completamente en cuerpo y alma, como enseñó el propio Jesús en Mateo 10:28, en otros pasajes. Ya estuve demostrando con la Biblia, en muchos pasajes bíblicos, donde Dios dice que va a destruir en el fuego a todos los malvados, los va a reducir a cenizas, es decir, jamás van a vivir para siempre, no estarán sufriendo eternamente en un lugar, no estarán sufriendo ahí en el lago de fuego, sino que serán quemados, atormentados con fuego y azufre, hasta que sean totalmente quemados y reducidos a cenizas. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan, la cual pisotean y escupen estos falsos cristianos, estos hijos del diablo, como por ejemplo el fanático católico fornicario llamado Max Rupert y el resto de falsos cristianos católicos como él. Pero lo peor de esto es que no solamente la enseña la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, sino también la enseñan las hijas de la gran remera, como son las mal llamadas iglesias evangélicas, las que yo llamo iglesias evangelocas. Enseñan exactamente la misma patraña, la misma doctrina de demonios, de los sufrimientos eternos en el infierno, que enseña la madre de las rameras, que es la iglesia católica romana, la iglesia del mismísimo diablo en la tierra. Bien, vamos a seguir escuchando al fornicario, a este engendro del diablo llamado Max Rupert, para seguir tapando su bocaza mentirosa a la luz de las sagradas escrituras. Comenzamos. Puede pasar la eternidad de la manera. He acelerado un poquito el vídeo, lo que habla este soplagaitas, este mamarracho del fornicario, Max Rupert, para que este vídeo que estoy haciendo no se haga extremadamente largo. Porque no existe. Dice, a pasar la eternidad. Si van a pasar la eternidad en la más eterna oscuridad, entonces quiere decir que van a seguir existiendo por toda la eternidad, no van a dejar de existir. Aquí está utilizando Max Rupert una versión falsificada, diabólica de la Biblia, ya que en ningún texto, en ese texto no se dice por ninguna parte que van a pasar la eternidad en un lugar de oscuridad. Lo que dice, bien clarito, lo expliqué el otro día en el primer vídeo, ya expliqué este pasaje. Eso de que pasarán la eternidad en un sufrimiento sin fin o en una oscuridad en las tinieblas es una absoluta mentira, es una falsificación de la Sagrada Escritura, una malísima traducción de esa versión de la Biblia que está utilizando este mamarracho, este falso cristiano al servicio de Satanás llamado Max Rupert. Seguimos. Sí, no van a ser aniquilados,
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 a 9, muestra la existencia del infierno. Dice, porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que atribulan y a vosotros los atribulados con el descanso justo con nosotros. Cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles en medio de una llama de fuego y tome venganza de los que no conocen a Dios. Por ejemplo, los que niegan la existencia del infierno. Y de los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, los que no creen en el infierno, no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo porque no le creen a nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna. Ajá, sufrirán la pena. Aquí dice sufrirán la pena temporal. No dice eso. La pena de una ruina eterna. No dice aniquilación eterna, dice ruina eterna. Alejados de la presencia del Señor, no dice aniquilados, dice alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dicen los padres de la iglesia? ¿Por qué los padres de la iglesia? Bien, vamos al texto bíblico que ha citado este mamarracho, este falso cristiano al servicio del diablo. Segunda de Tesalonicenses, vamos a tapar su bocaza mentirosa. Pongan atención. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer a partir del verso 7. Aquí lo tenemos. Y a vosotros, le dijo Pablo, a los santos, a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y a vosotros que sois atribulados, es decir, estos hermanos estaban pasando en ese tiempo por un periodo de gran tribulación, de gran persecución. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando estos hermanos, cuando la iglesia va a entrar en este reposo celestial, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es decir, cuando Cristo venga a la tierra, cuando venga por segunda vez, es cuando la iglesia de Cristo será arrebatada y va a entrar en este reposo celestial. ¿Cómo va a venir el Señor Jesús desde el cielo? Bueno, pues aquí lo dice, verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y atención al verso 9, lo que dice. Lo dice esta traducción Reina Valera del 60. Los cuales sufrirán pena de eterna, que pone aquí, eterna perdición. Vamos a ver ahora la palabrita griega que ahí se utiliza y cuál es su significado. Eterna perdición, no dice el texto por ninguna parte, los cuales sufrirán la pena de los sufrimientos eternos en el infierno o de una vida eterna en el infierno, no dice eso. La pena de la eterna perdición o destrucción, como vamos a ver ahora, porque este es el significado de la palabrita griega que aquí se utiliza y que en esta versión Reina Valera ha sido traducida por perdición. Vamos a ver ahora el verdadero significado de esta palabrita. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, es decir, jamás van a tener la gloria de Dios. Verso 10, cuando Jesús venga, en aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bien, vamos al texto clave. Excluidos aquí lo dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Vamos a leer este versículo 9 en otras traducciones bíblicas y vamos a ir también al texto griego. Lo que dice el texto griego y la palabrita que ahí se utiliza. Pongan mucha atención. Bien, aquí tenemos las diferentes traducciones. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Lavad. Ellos sufrirán el castigo de ¿qué? ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone? Destrucción eterna. La destrucción eterna es absolutamente todo lo contrario de una vida eterna en un sufrimiento sin fin. Destrucción eterna, la pena de la eterna destrucción, como la destrucción que sufrieron, por ejemplo, las ciudades de Sodoma y Gomorra cuando Dios las envió fuego del cielo y fueron sometidas al castigo del fuego eterno, destruidas totalmente en el fuego y reducidas a cenizas. Esas ciudades ya no siguen ardiendo, fueron totalmente destruidas. Fueron puestas de ejemplo, exactamente lo mismo que ocurrió con las ciudades de Sodoma y Gomorra, es lo que va a hacer Dios con todos los malvados cuando sufran la pena de la destrucción eterna, como muy bien lo ha traducido, por ejemplo, esta versión de la Abad. Vamos a leer más textos. La BLS, Biblia en lenguaje sencillo, los destruirá para siempre. No dice por ninguna parte que los va a conservar con vida para siempre. Los destruirá. Destrucción eterna, repito, es todo lo contrario de una vida eterna en tormentos. Destrucción eterna es lo que va a hacer Dios con todos los malvados. En el primer vídeo, en el anterior vídeo, ya demostré con muchos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento como se habla en la Biblia de la futura destrucción eterna, la destrucción de todos los malvados
en el fuego. Así lo enseña bien clarito las Sagradas Escrituras. Es decir, todo lo contrario de lo que dice este enviado de Satanás, este engendro del diablo, este fornicario y embustero patológico, este idólatra llamado Max Rupert. Vamos a leer más textos. La Brit Hadashah de 1999, por ejemplo, lo ha traducido eterna perdición. Vamos a ver ahora la palabrita griega que ahí se utiliza y lo que significa. Eterna perdición. Es exactamente lo mismo que eterna destrucción. La destrucción eterna será la perdición eterna. Vamos a leer más pasajes. Sufrirán la pena de la eterna perdición. Igual, la CST y BS. Vamos a ver más textos. La DHH. ¿Qué dice aquí? Destrucción eterna. Destrucción eterna. No vida eterna en un sufrimiento sin fin. Destrucción eterna. La EUNSA. Castigados con una pena eterna. Una pena eterna, es decir, una destrucción eterna. Después vamos a ir al final, vamos a ir al texto griego. La versión Juneman dice perdición eterna, que es lo mismo que destrucción eterna, como vamos a ver ahora. La Biblia de las Américas, el castigo de eterna, ¿qué dice ahí? Eterna destrucción. Aquí lo dice bien clarito esta prestigiosa traducción bíblica que es la Biblia de las Américas. Ahí lo dice, eterna destrucción. Vamos a ver más textos. La NBLH, ¿qué dice ahí? Eterna destrucción. Destrucción, que es absolutamente todo lo contrario a una vida eterna en el infierno. Seguimos. Traducción del Nuevo Mundo, que es la de los falsos testigos de Jehová. Aquí lo han traducido muy bien. Este versículo, aunque hay unos textos muy mal traducidos en esta versión de los falsos testigos de Jehová, aquí en este texto lo han traducido correctamente. Destrucción eterna. La Nueva Versión Internacional, aquí lo tenéis, destrucción eterna, no vida eterna en tormentos. La Reina Valera del 65, eterna perdición. Reina Valera del 2000, eterna perdición. Reina Valera del 60, eterna perdición, que es la que yo estoy utilizando. Reina Valera del 95, eterna perdición. Reina Valera actualizada, aquí lo dice, eterna perdición. La SRV, eterna perdición. La SS, eterna perdición. La Tekindé, que es una versión judía, hebrea del Nuevo Testamento, que es lo que dice destrucción eterna, destrucción, completa destrucción en el fuego de todos los malvados, destrucción eterna, que es absolutamente todo lo contrario de una vida eterna en un sufrimiento sin fin. La versión moderna, el castigo de eterna perdición. Unas traducciones lo han vertido por destrucción y otras versiones lo han vertido por perdición. Vamos a ver ahora la palabrita griega que ahí aparece y que ha sido traducida por destrucción o por perdición. Vamos al texto griego, pongan muchísima atención. Bien, pues aquí tenemos el texto griego. Dice, ¿quiénes? Estoy leyendo literalmente la traducción del griego al español. Dice, quienes juicio adverso sufrirán castigo a destrucción eterna. Destrucción eterna. Vamos a ver cuál es la palabrita que ha sido traducida por destrucción, la palabrita griega. Bien, pues aquí tenéis la palabrita griega, es la número 3639 de la concordancia de Strong y aquí tenemos su significado. Es la palabra griega olesnros. Luego dice olumi, y aquí vemos ahora el significado. Destruir, ruina, muerte, castigo, destrucción, perdición. Aquí lo tenemos. Destrucción, perdición. Ahí lo he marcado. Significado de esta palabra griega olesnros. Aquí lo tenemos, muerte, castigo, destrucción, perdición. Por eso es que unas versiones lo han traducido por destrucción eterna y otras por perdición eterna.
Destruir significa arrasar, aniquilar completamente. Es quemado en el fuego, es totalmente destruido y reducido a cenizas. Eso es lo que va a hacer el Señor con todos los malvados en el lago de fuego. Ahí serán arrojados, serán atormentados con fuego y azufre, como dice Apocalipsis capítulo 14, atormentados, es decir, van a tener un gran dolor mientras son quemados hasta que sean totalmente muertos, reducidos a cenizas y dejarán de existir. Esa es la verdadera enseñanza bíblica y no la doctrina satánica y repugnante de los sufrimientos eternos enseñada por millones de falsos cristianos católicos y millones de falsos cristianos evangelocos. Bien, vamos a seguir refutando a la luz de la Biblia las mentiras que enseña este engendro del diablo llamado Max Rupert. Refutan este falso evangelio, porque digo que es falso evangelio de las personas que dicen que el infierno no existe. En primer lugar, el demonio, el diablo, le hace creer. O sea, fíjense lo que dice este enfermo mental. Dice que predicamos un falso evangelio los que negamos la existencia del infierno, tal como enseña la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia de Satanás en la tierra, como ya se ha demostrado. Que predicamos un falso evangelio, dice este mamarracho, este engendro del diablo, cuando son precisamente estos falsos cristianos católicos al servicio de Satanás los que engañan a millones de personas con un falso evangelio, con espantosas doctrinas de demonios, como por ejemplo la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno. Así son de hipócritas y de hijos del diablo estos mamarrachos, como este desgraciado, este fornicario, embustero e idólatra llamado Max Rupert. Sois vosotros, paposos, vosotros, hijos de Satanás, los que predicáis un falso evangelio y espantosas doctrinas de demonios, como estoy demostrando bien clarito en este vídeo. Y si no os arrepentís, pues ¿qué es lo que os espera? El lugar donde van a ir a parar todos los mentirosos, todos los idólatras y todos los fornicarios, como por ejemplo lo es este engendro de Satanás llamado Max Rupert. Ese es el lugar que os espera, por mentirosos, por idólatras y por fornicarios, al enseñar estas espantosas doctrinas de demonios, como por ejemplo la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, cuando lo que enseña la Biblia es la doctrina de la destrucción eterna de todos los malvados, la total destrucción en el fuego. Serán aniquilados y reducidos a cenizas, como dice bien clarito la Sagrada Escritura. Ya lo estuvimos viendo en el primer vídeo, ese pasaje de Malaquías, capítulo 3. Serán ceniza debajo de vuestros pies. Dios los va a quemar totalmente y desaparecerán para siempre de la faz de la tierra. Serán totalmente destruidos. Sufrirán la pena de la eterna destrucción, de la eterna perdición. Como ya he explicado, ya he demostrado hace un minuto. Seguimos. No, a las personas no solamente que él no existe. El diablo quiere que las personas crean que el infierno no existe. Porque si las personas creen que el infierno no existe, entonces la gente va a decir, bueno, voy a poder pecar. Precisamente lo que quiere Satanás, lo que hace Satanás es engañar a millones de falsos cristianos con esta doctrina perversa, repugnante, blasfema a más no poder, que es la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno. Eso es la doctrina que Satanás ha metido en la cabeza a millones de estos falsos cristianos. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues muy sencillo. Para hacer creer que Dios es un espantoso monstruo de maldad, de injusticia, que va a otorgar la vida eterna a la inmensa mayoría de la población mundial, de los seres humanos que han pisado la tierra, que les va a dar la vida eterna para atormentarlos en un sufrimiento sin fin, torturándolos, atormentándolos, sin que jamás sea destruido. Eso es lo que Satanás ha metido en la cabeza a estos engendros del diablo. Ese es el propósito de esta doctrina satánica, abominable, de los sufrimientos eternos en el infierno. Acusar a Dios de ser un monstruo espantoso de maldad y de injusticia. Porque Dios lo que va a hacer con todos los malvados, como ya hemos visto, es que los va a quemar y los va a destruir totalmente en cuerpo y alma. Lo dijo Jesús bien claro en Mateo 10:28. Temed a aquel, es decir, a Dios, al Padre, que puede destruir, no dice conservar con vida, destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, que esa es la palabra griega que ahí aparece. Mateo 10:28. En la Gehenna, es decir, en ese lago de fuego donde van a ser arrojados todos los malvados. Dios los va a destruir. Palabras de Jesús, enseñanza de Jesús, la cual escupen, pisotean
y rechazan estos hijos de Satanás, estos embusteros, como por ejemplo este engendro del diablo llamado Max Rupert, y millones de falsos cristianos como él, ya sean católicos o evangelocos. Seguimos. Pues lo que me dé la gana, y no existe ningún tormento eterno, no existe ningún tormento eterno. La creencia o doctrina, la cual dice que el infierno no existe, es completamente antibíblica y una enseñanza. Ya hemos visto como lo que es antibíblico y demoníaco es la doctrina del infierno, tal como lo enseña la Iglesia Católica Romana y sus iglesias, sus hijas, las iglesias evangélicas. Jesús jamás habló del infierno, no aparece esa palabra en los textos originales, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, como ya he demostrado bien clarito en el anterior vídeo, ¿de acuerdo? La palabra que aparece ahí, la palabra negra, es Gehenna, y ya he explicado un montón de veces lo que era la Gehenna, ese basurero de Jerusalén, donde eran quemados y destruidos todos los desperdicios que arrojaban a ese lugar de destrucción. Eso es de lo que habló Jesús, de la Gehenna, jamás del infierno, y los apóstoles igual, nunca hablaron del infierno, sino que hablaron de ese lugar de destrucción, de la eterna destrucción de todos los malvados, como dijo el apóstol Pablo en ese texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, que ya hemos visto, que ya he comentado. Seguimos. Diabólica, demoníaca y diabólica, porque el infierno sí existe, porque el diablo no quiere que la gente crea que el infierno existe, porque el diablo no le conviene. Entonces el diablo engaña a la gente. Entonces hay muchas personas engañadas por ahí. Bueno, ok, ¿por qué la opinión de los padres de la iglesia es tan importante? Porque los padres de la iglesia fueron escritores cristianos que vivieron entre los siglos 1 y 8 y cuyo conjunto de doctrinas, testimonio de fe y ortodoxia en el cristianismo postapostólico. Y muchos de esos padres de la iglesia fueron discípulos de los apóstoles y otros fueron discípulos directos de los apóstoles. Ahora, ¿qué nos dice, por ejemplo, San Agustín de Hipona, padre de la iglesia en el siglo IV? Dice así: con todo eso, los que hayan de ir a las torturadoras penas del infierno han de querer morir y no podrán. Eso está en el Sermón 127. ¿Qué nos dice, por ejemplo? Fíjense que él se está basando en herejes llamados, entre comillas, padre de iglesia, como lo era Agustín. Ha citado un pasaje supuestamente de Agustín diciendo que los malvados, los condenados, no morirán, que van a sufrir eternamente en el infierno. Algo que, como ya hemos visto, no lo enseña la Sagrada Escritura por ninguna parte. Ya en esa época, siglo IV, siglo V, la época de este católico, de este hereje llamado Agustín, ahí es donde ya se empezó a introducir esta herejía satánica, esta espantosa blasfemia como es la de los sufrimientos eternos en el infierno. Claro, como estos falsos cristianos, estos falsos padres de la iglesia, creían en la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, que el alma nunca muere, pues tenían que enseñar como consecuencia lógica la doctrina repugnante y abominable de los sufrimientos eternos. Porque si el alma no muere, según ellos, es inmortal, pues tiene que vivir eternamente en el fuego, sin que jamás sean destruidos. Esa es la gran herejía que se introdujo ya a partir del siglo IV, siglo V, y Agustín, uno de estos falsos cristianos y herejes, la enseñó, como acaba de leerlo este mamarracho, este hijo del diablo llamado Max Rupert. Agustín enseñó absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús, de lo que enseñaron sus apóstoles y de lo que enseña toda la Biblia. La Biblia es bien clara, todos los condenados, los malvados, serán destruidos por Dios en el fuego, en cuerpo y alma, destruidos, aniquilados, completamente destruidos, como Dios también destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron puestas de ejemplo, dice el apóstol, de ejemplo, sufrieron el castigo del fuego eterno. Ya no arden esas ciudades, fueron totalmente destruidas, y eso es lo mismo que les espera a todos los malvados. Sufrirán el castigo del fuego eterno, que consistirá en ser arrojados al fuego y totalmente destruidos, aniquilados en cuerpo y alma. Ya lo he demostrado bien claro con todos esos pasajes de las Sagradas Escrituras. Repito, este falso cristiano, este hereje llamado Agustín de Hipona, en el siglo V, enseñó absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús, de lo que enseñaron sus apóstoles y de lo que enseña la Biblia sobre este tema del destino final de todos los malvados. Serán totalmente destruidos y reducidos a cenizas. Y sin embargo, Agustín de Hipona enseñó todo lo contrario, que jamás van a morir, que van a estar vivos por la eternidad, siendo atormentados en el fuego por los siglos de los siglos, sin que jamás sean destruidos. Esa era la espantosa herejía y doctrina de demonios
enseñada por Agustín de Hipona, este llamado Padre Iglesia, el doctor de la Iglesia Católica Romana, y de ahí es donde la han tomado pues todos los católicos que enseñan esta doctrina espantosa, esta doctrina de demonios. Y de ahí la tomaron también todas las iglesias protestantes, los llamados reformados, protestantes, la tomaron de la madre de las rameras, de esta iglesia de Satanás, que es la Iglesia Católica Romana. Pero, como ya he demostrado, en la Biblia no hay ni un solo versículo que se enseñe, donde se enseñe esta espantosa doctrina diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno. Seguimos. San Justino Mártir, siglo II, apenas siglo II. Y no se nos objete lo que suelen decir los que se tienen por filósofos, que no son más que ruido y espantajos. Lo que nosotros afirmamos sobre el castigo, que los inicuos han de sufrir en el fuego eterno. Esa por día 2. ¿Qué nos dice San Ignacio de Antioquía? ¿Qué fue? Ahí era más bíblico el castigo que sufrirán en el fuego eterno. Pues claro, ¿el castigo de qué? De la eterna destrucción, como dijo Pablo en ese pasaje que ya hemos visto, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Sufrirán ese castigo, como dijo Jesús en Mateo 25. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos, los cabritos, los cabrones, al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Pero a ver, idiotas, me dirijo a estos falsos cristianos católicos y falsos cristianos evangelocos. ¿No os dais cuenta que Jesús dijo en Mateo 25:46 que los únicos que van a vivir para siempre van a ser los justos? Los justos. Entonces no se dejen engañar por estas iglesias apóstatas, estas iglesias falsas. Los malvados sufrirán la pena de la eterna destrucción, como bien clarito dijo el apóstol Pablo en ese pasaje que ya hemos estado viendo. Eterna destrucción o eterna perdición, que es exactamente igual. La palabra griega que aparece ahí, ya la hemos visto, significa destrucción. Destruir totalmente en el fuego. Es absolutamente todo lo contrario de conservar con vida. ¿De acuerdo? Vamos a seguir desenmascarando a este hijo del diablo. Discípulo directo de los apóstoles. Él fue discípulo directo de San Pedro y de San Pablo. Imagínense, no estoy hablando de un discípulo de discípulos apóstoles, estoy hablando de un discípulo directo de los apóstoles. Que por cierto, que muchos protestantes dicen la estupidez de que no, San Ignacio de Antioquía no era católico romano, no era católico romano. Pero vamos a ver qué es lo que dice San Ignacio de Antioquía, que si era católico, no era protestante, gracias a Dios, era católico, 100%. Dice, en su carta a los Efesios, hermanos míos, no os engañéis, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Pues si los que obraron esto según la carne murieron, ¿cuánto más, escuchen, cuánto más, si corrompe en mala doctrina la fe de Dios por la que Jesucristo fue crucificado, por ser impuro, irá al fuego inextinguible. Ajá. Al fuego Y ve lo que dice, lo que dijo. Irá al fuego inextinguible, es decir, al fuego que no puede ser apagado. Eso es lo que dijo Jesús, el fuego eterno. Pero es un fuego inextinguible, un fuego que no puede ser apagado por ningún ser humano. Es el ser humano, el hombre, quien no puede apagar el lago de fuego, ese fuego enviado por Dios. Igual que ocurrió con Sodoma y Gomorra. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios las envió fuego desde el cielo. Era un fuego que el ser humano podía apagar, ese que Dios envió sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por supuesto que no. El ser humano no podía apagar ese fuego eterno enviado por Dios. Pero yo pregunto, ¿ese fuego después se apagó, verdad que sí? Sodoma y Gomorra ya no siguen ardiendo. Sufrieron el castigo del fuego eterno. ¡Fuego eterno! Ahí lo dice la epístola de Judas, versículo 7. Y ya no siguen ardiendo. Por lo tanto, ¿qué significa la expresión fuego que no puede ser apagado? Un fuego enviado por Dios y que ningún ser humano puede apagar. El lago de fuego y azufre ningún ser humano lo podrá apagar, claro que no. Es un fuego eterno, ya lo dijo Jesús. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Pero van a vivir ahí para siempre los malvados? No, van a ser destruidos, como ya hemos visto en la Sagrada Escritura. Aquí lo tenemos, traducción directa del griego al español. Sufrirán, que dice, castigo a destrucción eterna. Serán totalmente destruidos y reducidos a cenizas. Y evidentemente ese fuego eterno después se apagará de la misma manera que se apagó
el fuego enviado por Dios que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, igual que también se apagó el fuego eterno que había en la Gehenna de Jerusalén, donde eran arrojados animales muertos, carnes podridas, y eran consumidas por el fuego. Pero la Gehenna ya no existe. Hace muchos siglos que dejó de existir la Gehenna de Jerusalén, ya no sigue ardiendo. Y Jesús lo llamó fuego eterno, fuego que no puede ser apagado. Y sin embargo se apagó, ya no existe ese fuego eterno que era la Gehenna, el basurero de Jerusalén. ¿Lo entiende? Estos hijos del diablo, ¿cómo entienden esas palabras de Jesús de fuego que no puede ser apagado, fuego eterno? ¿Cómo lo entienden estos engendros del diablo? Como por ejemplo este fornicario llamado Bar Ruper. Pues ellos lo entienden, estos descerebrados, estos enfermos mentales, que será un fuego que siempre va a estar atormentando, va a estar ahí quemando eternamente a los malvados, sin que jamás sean destruidos. Así entienden esto estos hijos de Satanás, cuando la Biblia lo que enseña es todo lo contrario, que sí, que van a ser quemados en ese fuego, fuego eterno, un fuego que no puede ser apagado por ningún ser humano, pero serán destruidos y reducidos a cenizas. Jesús lo dijo, Mateo 10:28, destruidos en cuerpo y alma. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. En la Gehenna mayor, que será ese lago de fuego y azufre mencionado en el libro del Apocalipsis. Destruidos, totalmente reducidos a cenizas y dejarán de existir. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que han pervertido estos engendros de Satanás, estos millones de falsos cristianos, sean los católicos o los evangélicos. Seguimos. Inextinguible, así como el que lo escucha. Por ejemplo, mi oponente y todos los que enseñan esa doctrina diabólica de que el infierno no existe. Eso sí es una doctrina diabólica satánica, así que el infierno no existe. Que no existe, idiota, el infierno. Ya se te ha demostrado que la palabra infierno no se encuentra en la Biblia en los textos originales, ni en el hebreo del Antiguo Testamento, ni en el griego del Nuevo Testamento. Ya se te ha demostrado, enfermo mental. La palabra infierno fue introducida en la Vulgata latina por Jerónimo el Católico. Infernus, en latín, infernus, que significa lugar bajo tierra, lugar subterráneo. Eso es el infierno. En español fue traducida por infierno, que aparece en versiones malas, como por ejemplo versiones protestantes, como la Reina Valera. Ahí metieron la palabra infierno, que es una palabra que, repito, jamás se encuentra en los idiomas originales de la Biblia, ni en hebreo ni en griego. No aparece en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento. Es una doctrina absolutamente falsa y diabólica. Enseñar que la Biblia habla del infierno, como dice este mamarracho, este soplagaitas, fornicario y enfermo mental, es una espantosa mentira. Usted, soplagaitas, mamarracho, está mintiendo, está engañando a millones de descerebrados, de idiotas que no saben nada de la Biblia, que ignoran completamente que la palabra infierno no se encuentra en los textos hebreo ni griego de la Biblia. No aparece en los textos originales, en ningún manuscrito griego. Es una palabra, repito, que el católico que tradujo del griego al latín la Biblia, Jerónimo, la Vulgata latina, ahí es donde metieron la palabra infernus. Infernus, que vuelvo a repetir, lo que significa es simplemente un lugar bajo tierra, lugar subterráneo. Por ejemplo, morir y ser sepultado bajo tierra significa ir al infierno, porque es un lugar subterráneo, infernus. Esto ya lo he explicado hace unos minutos. Seguimos. Porque el diablo, el maldito demonio, no solamente quiere hacerle creer a la gente que él no existe, sino que él quiere hacerle creer a la gente que el infierno no existe. Entonces hay mucha gente engañada por ahí. Lo que quiere Satanás es hacer creer a la gente la existencia de este falso lugar llamado el infierno, los sufrimientos eternos en el infierno, para que la gente odie a Dios, haciéndoles creer que Dios es un monstruo de maldad que va a otorgar la vida eterna a todos los malvados para atormentarlos en un sufrimiento sin fin. Eso es lo que enseña Satanás utilizando a su iglesia, a la iglesia satánica, a la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica,
y el resto de iglesias falsas como son las iglesias evangelocas. Todas ellas enseñan esta monstruosidad, esta blasfemia, esta abominación de los sufrimientos eternos en el infierno. Cuando lo que enseña la Biblia, como ya he demostrado, bien clarito, la doctrina de la destrucción eterna de todos los malvados en el fuego. La misma destrucción que cayó, por ejemplo, sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Seguimos. Cometiendo clase de pecados porque dirán, yo no me voy a condenar. Dios es muy bueno para mandarme un castigo eterno. Dios es muy misericordioso. Pero con Dios no se juega y de Dios nadie se burla. Ahora bien, algo muy importante. Hay personas que dicen, no, Max, es que Dios es un ser infinitamente misericordioso. Dios no va a condenar a nadie. Ahora bien, yo le digo una cosa. Dios no condena. Es el hombre mismo que toma esa decisión. Y se lo voy a mostrar bíblicamente. Juan capítulo 3, versículo del 16 al 18. Dice Jesucristo, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ahí está. Que Cristo... Bien, vamos al pasaje de Juan 3:16. Vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este engendro de Satanás. Vamos a ver lo que dice el texto griego de Juan 3:16 cuando dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Vamos a ver la palabrita griega que ahí se utiliza y vamos a ver su significado. Vamos a desenmascarar una vez más a este engendro de Satanás y fornicario, visitador de rameras, llamado Max Rupert. Pongan atención. Bien, aquí tenemos el pasaje, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice aquí? No se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, vamos a irnos al texto griego. Vamos a ver la palabrita que ahí se utiliza y que ha sido traducida aquí en la versión Reina Valera, no se pierda. Ponga mucha atención. Bueno, primero vamos a ver esta traducción hebrea del Nuevo Testamento, que es la Tekinde. Mire, porque Yahvé amó tanto al mundo que dio a su único e incomparable Hijo, para que todos los que en él confíen puedan tener vida eterna. ¿Y qué dice aquí? En lugar de ser ¿el qué? Completamente destruidos. Y ahora vámonos al texto griego, la traducción literal del griego al español. Pongan atención. Bien, aquí tenemos el pasaje, lo voy a leer. Así porque amó a el mundo, repito, así porque amó el Dios a el mundo, de modo que a el Hijo, a el unigénito dio, para que todo el que confiando hacia adentro a Él, es decir, hacia Jesús, el Hijo de Dios, no sea, ¿qué dice aquí? No sea, ¿qué pone ahí? Destruido, sino pueda estar teniendo vida eterna. Vámonos ahora a la palabrita griega y que ha sido traducida por destruido. Vamos a ver cuál es la palabrita, pongan atención. Bien, pues aquí lo tenemos. Miren, resulta que es la número 622 de la concordancia de Strong. Y mire lo que dice significado. La palabrita griega es apulumi. Mire lo que significa. Destruir completamente. Perecer, perder, destruir, matar, morir, perder, perdido, perecedero, perecer. Aquí lo tenemos. La palabra griega apulumi significa destruir completamente. Todo lo contrario de lo que acaba de decir este mamarracho al servicio de Satanás, este falso cristiano católico y fornicario llamado Max Rupert. La palabra griega apulumi significa destruir totalmente, los va a destruir en el fuego. Por lo tanto, cuando dice Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, es para que todo aquel que en él cree no sea destruido totalmente, sino que tenga la vida eterna. Esa es la verdadera traducción de Juan 3:16. Apolumi,
Apolumi, como dice, significado destruir completamente, perder, destruir totalmente, arruinar. Y esa destrucción eterna no la van a experimentar aquellos que creemos realmente en Jesús, en la enseñanza de Jesús. No seremos destruidos completamente, sino que tendremos la vida eterna. Con lo cual queda destrozada completamente la doctrina satánica, esa abominación, esa espantosa blasfemia de los sufrimientos eternos en el infierno, enseñada por estos falsos cristianos católicos y los falsos cristianos evangélicos. Seguimos desenmascarando a este hijo de Satanás llamado Max Rupert. No viene a condenar a uno, sino a salvarlo. Dice Jesucristo, el que no hace caso de mis palabras ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el último día. Quien no hace caso de mí. Así que Dios, ahora bien es cierto, Dios es demasiado bueno para condenarnos. Precisamente por eso no es Dios quien nos condena, somos nosotros mismos los que nos condenamos al no obedecer a Dios. Dios nos da los caminos, o el cielo o el infierno. Dios nos dice, decida. Dios le dice a mi oponente, ahorita, Junior, decida. ¿Quiere ir al cielo? Obedézcame. No me quiere obedecer, no lo haga. Yo lo puedo obligar, pero yo no lo obligo, no lo haga. Pero se va a ir al infierno. Junior tiene que escoger, o ir a la vida eterna o ir al castigo eterno. Entonces es uno que se condena, es uno quien toma esa decisión. Al final de la vida, después de la muerte, Dios... Idiota, la vida eterna la van a tener, el vivir para siempre, la vida eterna, el regalo de la vida eterna, la van a tener solo los salvos, los justos, imbécil, no los condenados, no los malvados no van a vivir para siempre. Si lo dijo Jesús en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 46, retrasado mental. E irán estos, refiriéndose a los cabrones, a los cabritos que serán puestos a la izquierda de Jesús, al castigo eterno, es decir, a la destrucción eterna en el fuego. Eso es lo que significa la expresión el castigo eterno, la destrucción eterna, como ya he demostrado. ¿Y qué dice seguidamente Jesús? Mas los justos, ¿a dónde van a ir? A la vida eterna. ¡Idiota! Solo los justos van a vivir para siempre, no los malvados. Lo dice Jesús, tarado mental. Y los justos a la vida eterna. Los condenados, los malvados, no van a vivir para siempre en un sufrimiento sin fin. Lo que van a experimentar es la destrucción eterna en el fuego, como dice bien clarito todas las Sagradas Escrituras. Lo enseñó Jesús, lo enseñaron sus apóstoles y lo enseña toda la Biblia, como ya he demostrado en estos vídeos. Seguimos desenmascarando a este engendro del diablo, a este embustero patológico y fornicario putero llamado Max Rupert. Le dará a cada uno lo que cada uno eligió en esta vida terrenal o el cielo y el infierno. Primera de Timoteo 2, de 3 a 4 dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Señor, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos se salven. Bueno, vamos a ir al texto. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver si ese versículo de Pablo enseña esta abominación, esta doctrina de demonios de los sufrimientos eternos en el infierno. Bien, vamos a leer el pasaje, Primera de Timoteo, capítulo 2. Voy a leer a partir del verso 3, para que veáis cómo miente este hijo de Satanás, este hijo del diablo, llamado Max Rupert. Mire, dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Dónde habla aquí de los sufrimientos eternos en el infierno? ¿Dónde lo dice Pablo? En ninguna parte. Lo que dice es que Dios desea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, de la verdadera doctrina, tal como por ejemplo la estoy exponiendo yo en este vídeo. Dios desea que todos los seres humanos sean salvos. Dios no quiere que nadie sea destruido en el fuego. Es lo que va a hacer Dios con todos los malvados. Aquellos que han oído la verdad y la rechazan, aquellos que han escuchado la verdadera doctrina, que la conocen, y la rechazan voluntariamente, lo que les espera es la destrucción eterna en el fuego. Como dice ese pasaje de la epístola a los hebreos. Aquel que peca voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ¿sí?, de la verdadera doctrina, y peca voluntariamente, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar, consumir, quemar
a los adversarios. Lo dice bien claro. Hervor de fuego que ha de consumir, devorar, destruir a los adversarios. Lo dice bien clarito ese pasaje de la epístola a los Hebreos. Lo que va a hacer Dios, va a consumir con el fuego, los va a destruir completamente en cuerpo y alma a todos los malvados que han escuchado, que han conocido la verdadera doctrina tal como yo la estoy exponiendo en estos vídeos y la rechazan voluntariamente, prefiriendo creer y enseñar la mentira. Exactamente lo mismo que hace este falso cristiano católico llamado Mark Ruppert y el resto de falsos cristianos como él, que enseñan todas estas espantosas doctrinas de demonios, como es, por ejemplo, la doctrina esta repugnante y diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno. Aquel que escucha la verdadera doctrina y la rechaza, eso es lo que os espera. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir en las llamas, destruir completamente a los enemigos, a los adversarios. Seguimos. Pero si Dios quiere que todos se salven, ¿por qué hay gente que se condena en el infierno? Se condenan porque no obedecen a nuestro Señor Jesucristo, no cumplen su voluntad, no cumplen sus mandamientos. En Marcos capítulo 16, versículo 16. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación. Pero el que no crea será condenado. Ahí está. El que no crea. El que no crea será condenado. No dice por ninguna parte Jesús, el que no crea vivirá eternamente, sufrirá eternamente en el infierno. ¿Se dan cuenta cómo estos hijos de Satanás católicos cogen ciertos versículos de Jesús, ciertos pasajes de la Biblia y los pervierten, los malinterpretan, los retuercen para su propia condenación, para su propia perdición? Porque en ese texto Jesús no dijo por ninguna parte que aquellos que rehúsan creer, en los que no crean, los que no quieran creer, Jesús no dijo que van a vivir para siempre en el infierno. Para que todo aquel que en él cree no sea condenado, no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. El que crea y sea bautizado será salvo. Y el que no crea, es decir, el que rehúse creer, será condenado. Vamos a ir al texto griego, vamos a verle esa palabrita que aparece ahí, esa palabrita griega, y que ha sido traducida por condenado. Pongan atención. Bueno, aquí tenemos el pasaje, el texto griego, la traducción literal del griego al español. Habiendo sido sumergido, es decir, bautizado, será librado. Dice, será librado él, pero habiendo no confiado, será condenado. La palabrita griega que ahí aparece es la número 2632 de la concordancia de Strong. Es la palabra catacrino. Catacrino, aquí lo tenemos. Significado: juzgar, contra, sentencia, reducir, acusar, condenar, declarar. Esta palabrita no significa por ninguna parte vida eterna, ni mucho menos infierno. No significa ni vida eterna ni infierno. Condenado significa que será acusado, condenado. La sentencia será de condenación, de ser arrojados al fuego eterno, donde serán totalmente destruidos, no conservados con vida, destruidos en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10:28. Repito, es la palabra griega catacrino, que significa condenado, acusado. Será una sentencia, condenación. Serán entonces arrojados al fuego y destruidos totalmente en cuerpo y alma. Sufrirán la pena de la eterna destrucción, como dice bien clarito las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, lo que acaba de decir este mamarracho, este falso cristiano llamado Mark Ruppert, es una burda mentira. La palabra condenado no significa ni vida eterna ni infierno. Seguimos. Dios no obliga a nadie a creer en él. Dios no nos tiene a nosotros del cuello. Tiene que creer en mí. Usted toma la decisión, usted es libre de no creer en Cristo. Pero si usted no cree en Cristo, usted se va a ir al infierno. Entonces, si usted se va al infierno es porque... Si usted rehúsa creer en Cristo, será condenado e irá a la destrucción eterna, como ya he demostrado con todos esos pasajes bíblicos. Usted no va a ir a un lugar llamado infierno para sufrir eternamente, sin que jamás sea destruido. No,
Eso es una espantosa doctrina satánica enseñada por estos engendros del diablo, estos falsos cristianos católicos y evangelocos. Lo que usted sufrirá es la pena de la eterna destrucción, destruido completamente en el lago de fuego, destruidos en cuerpo y alma, y dejarán completamente de existir. Por supuesto, antes de ser destruidos, en el lago de fuego sufrirán tormento, serán atormentados con fuego y azufre, como dice Apocalipsis capítulo 14. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y seguidamente destruidos completamente en cuerpo y alma. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan todas estas iglesias falsas, diabólicas, apóstatas, como son la católica, como son los evangelocos, como son etcétera, etcétera, otras iglesias pentecostalocos que enseñan esta espantosa doctrina de demonios de los sufrimientos eternos en el infierno. Lo que habla la Biblia, repito, es de la destrucción eterna de todos los malvados en el fuego. Ya lo he demostrado bien claro en estos vídeos con todos esos pasajes de la Biblia. Seguimos. Usted tomó la libre decisión de irse a quemarse en el infierno, porque Dios no lo obligó. Usted tomó la decisión. Quiero creer, no quiero creer. Juan capítulo 12, versículo del 47 al 48 dice lo siguiente: pero aquel que oye mis palabras y no las obedece, ahí está, no soy yo quien lo condena. Lo mismo que yo dije, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Escucharon? El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en... Bien, vamos a esas palabras de Jesús, vamos a tapar una vez más la bocaza satánica y mentirosa de este engendro del diablo católico llamado Max Rupert. Atención. Vamos a Juan capítulo 12, verso 48. Lo voy a leer en el texto griego, la traducción literal del griego al español. Pongan atención. El poniendo a un lado a mí y no recibiendo las declaraciones de mí, está teniendo a él juzgando a él. La palabra cual hablé, aquella juzgará a él en el último día. Esa palabra le va a juzgar. Fíjese que aquí no está hablando ni del infierno por ninguna parte, ni de los sufrimientos eternos. No habla de ningún sufrimiento eterno en el infierno. Dice bien clarito Jesús que esa palabra que él habló le juzgará en el último tiempo, en el último día. Vamos a ver la palabrita griega que ha sido traducida por juzgará. Vamos a ver. Es la número, aquí lo tenemos, 2919 de la concordancia de Strong. ¿Qué significa esta palabrita? Es la palabra griega crino. ¿Qué significa? Distinguir, decidir, tratar, condenar, castigar, pensar, pleito, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar, hacer, justicia, juez, juicio, juzgar. Es decir, condenar, castigar. El que rechaza las palabras de Jesús será condenado, será castigado, pero no habla de ningún sufrimiento eterno, hijo de Satanás. Habla de que será condenado, será castigado. ¿Castigado dónde? En el fuego, donde será totalmente destruido en cuerpo y alma. Eso es lo que significa la palabra griega crino. Será condenado, castigado en el último día por haber oído las palabras de Jesús y por haberlas rechazado, como hacen precisamente estos millones de falsos cristianos católicos y evangelocos. Van a ser juzgados y van a ser condenados por haber rechazado la enseñanza de Jesús sobre este tema de la futura destrucción eterna de todos los malvados. Van a ser castigados en el fuego y reducidos a cenizas, como Dios redujo a ceniza las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra, enviando el fuego, la destrucción eterna, el castigo del fuego eterno. Fueron ciudades totalmente destruidas por Dios, destruidas por el fuego y dejaron de existir. Y además dijo el apóstol que esas ciudades fueron puestas de ejemplo, es decir, Dios va a hacer exactamente lo mismo con todos los malvados. Los va a destruir en un fuego literal, los va a castigar, los va a destruir
Ese será el destino de todos los condenados que hayan rechazado la enseñanza de Jesús, es decir, las palabras de Jesús. Ese es el lugar, y con esto ya termino este segundo vídeo. Ese es el lugar que os espera a todos los falsos cristianos, como este engendro del diablo, este idólatra, este mentiroso y este fornicario llamado Max Rupert. Te espera, os espera la condenación, el juicio, el lugar donde van a ir a parar todos los malvados, todos los mentirosos, todos los idólatras, todos los calumniadores como usted. El lago de fuego y azufre, donde serán totalmente destruidos. Sufrirán la pena de la eterna destrucción. Destrucción, que es todo lo contrario a vivir para siempre en un sufrimiento sin fin. Cuando algo es destruido en el fuego, es totalmente aniquilado, es reducido a cenizas. Eso es lo que va a hacer Dios con todos los malvados. Los va a quemar y los va a reducir a cenizas, como dice este pasaje de Malaquías, que voy a volver a leer, y ya con esto termino este vídeo. Pongan atención a este tremendo pasaje del libro del profeta Malaquías. Vamos a leerlo y ya con esto terminamos este vídeo. Malaquías capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, mire, serán, ¿qué dice aquí? Estopa. Es decir, serán quemados, como se quema la estopa. ¿Sabe usted lo que es la estopa? Se quema, desaparece, es reducida a cenizas. Aquel día que vendrá, ¿qué dice aquí? Los abrasará, no los va a conservar Dios con vida, atormentándolos por los siglos de los siglos. No, no tendrán vida eterna los malvados. Dios lo que va a hacer con ellos, los va a abrasar. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Esto qué significa? Que serán completamente destruidos en ese fuego. No quedará nada, absolutamente nada de ellos. Mas a vosotros, ahora se dirige a los salvos, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, es decir, los pisotearéis, los cuales serán el qué? Ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Serán reducidos a cenizas, no serán conservados con vida por los siglos de los siglos. Enseñar que los malvados nunca serán destruidos, sino que Dios los va a conservar con vida para sufrir un sufrimiento eterno sin que nunca sean destruidos, es una de las mayores mentiras de Satanás, de las mayores abominaciones, de las mayores blasfemias que se puedan lanzar contra Dios. Y esa espantosa blasfemia satánica es la que enseñan estos engendros del diablo, católicos y los falsos cristianos evangelocos. Todos ellos enseñan esta espantosa doctrina de demonios de los sufrimientos eternos en el infierno. Cuando lo que dice bien clarito la Sagrada Escritura, lo dice el mismísimo Dios, aquí lo tenemos. Malaquías capítulo 4. Serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es lo que les espera a todos que han escuchado la verdad, la verdadera doctrina como usted la está escuchando, y prefieren rechazarla voluntariamente para seguir creyendo y enseñando la mentira, las doctrinas de demonios. Si usted no se arrepiente genuinamente de enseñar esa espantosa doctrina de demonios, de los sufrimientos eternos en el infierno, eso es lo que le espera, lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, como dice la epístola a los Hebreos. Sufrirán la pena de la eterna destrucción, total destrucción. Ya lo he demostrado tanto en el vídeo anterior como en este.
Pues con este tercer vídeo ya he terminado de responder a todos los argumentos satánicos, a todos los argumentos falsos dados por este hijo del diablo, este embustero patológico llamado Max Rupert, este falso cristiano católico, idólatra, mentiroso y fornicario. Si usted no se arrepiente de todos sus pecados, de enseñar todas esas herejías, todas esas doctrinas de demonios, no se arrepiente de su idolatría, de adorar una galleta de harina diciendo que es el mismísimo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad, si no deja esa repugnante y abominable idolatría, no deja sus mentiras ni su fornicación, ya sabe lo que le espera, lo dice el libro del Apocalipsis. El lago de fuego y azufre, donde serán totalmente atormentados, serán atormentados con fuego y azufre, como dice Apocalipsis capítulo 14, hasta que sean completamente destruidos en cuerpo y alma, sean quemados y reducidos a cenizas. Ustedes serán ceniza, como dice este texto tremendo de Malaquías del profeta, ceniza bajo las plantas de nuestros pies, por haber conocido la verdadera doctrina y por haberla rechazado voluntariamente, pecando voluntariamente. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar, ha de consumir, ha de destruir a los adversarios, a los enemigos. Eso es lo que le espera a usted y al resto de falsos cristianos como usted, sean católicos o sean evangelocos. Les espera la destrucción eterna en el fuego si antes no se arrepienten de todas sus mentiras y de todos sus pecados. Os ha hablado Tito Martínez. Ya este tercer vídeo es el último. Ya he terminado de responder a todos los argumentos satánicos dados por este hijo del diablo llamado Max Rupert. Si desean contactar conmigo, abajo en la descripción del vídeo se encuentra mi número de teléfono, la dirección de nuestra escuela bíblica de Telegram y de nuestra iglesia del Padre y del Hijo. Ahí lo tiene en la descripción. Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un like para que más gente pueda ver este vídeo y YouTube te avise cuando haya publicado un nuevo vídeo doctrinal. Os ha hablado el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez.